En esta ocasión voy a platicarte mi experiencia con la tendinitis y cómo podemos prevenirla. Si ya la tienes, incluso te compartiré los ejercicios que a mí me han dejado y con ello esperemos recuperarnos en los próximos días. Antes de continuar, me gustaría que te suscribas al canal y formes parte de esta pequeña comunidad. Y bueno, vamos a contarles qué es la tendinitis. Se deriva en la inflamación prácticamente de los tendones. Estos tendones, al estar haciendo demasiada actividad repetitivamente sin descanso, se genera esta inflamación, es llevar al límite a nuestro organismo. Y fue lo que yo hice desafortunadamente. Aquí te voy a dejar en el link y en la descripción un video en el cual yo me puse como meta ejecutarlo. Sin embargo, como fue tanta mi necedad, vamos a llamarle así, llegué al punto en el cual, aunque yo me sentía cansado, aunque yo ya sentía la tensión aquí, aunque yo sentía mis dedos un poquito como adoloridos, yo seguí ejecutando. Estaba practicando más o menos 3-4 horas al día. A veces es 1 hora, a veces 1 hora y media, a veces 2. Pero en esa ocasión sí estuve 3-4 horas. O sea, realmente sí me enfoqué y fue como algo inexplicable. Las personas que me escuchen y tengan algo que los apasione, sabrán que cuando es así, le invierten las horas posibles. Y lo mismo me sucede a mí con la guitarra. Al hacerlo sin descanso y ni siquiera darle periodos entre momentos, ya sea de 20 minutos, un descanso y así, desgasté tanto y orillé a que el tendón se inflamara. La verdad es que el cuerpo es muy maravilloso. Tenemos tantas formas de repararnos, como tantas formas tan rápidas de dañarlo, que en esta ocasión, al inflamarse esta zona, aquí tenemos todos los tendones que cruzan. Y al cruzar, pues bueno, lógicamente tenemos lo que es la función de la mano, ¿no? Que es el abrir y cerrar prácticamente. Entonces, una de las situaciones que a mí me desconcertó fue porque cuando yo publico este video, el martes pasado, vamos a ver la fecha, fue el 25 de octubre que publiqué el video. Entonces, al día siguiente, que fue el miércoles 26, amanecí con un dolor en esta parte de la mano, en este dedo, en exclusiva en el dedo. Sin embargo, yo ya sentía la tensión en esta zona. A la hora de acostarme ese martes, yo me fui a dormir y sentía como una tensión. Y dije, bueno, es normal. Estuve haciendo digitación, estuve trabajando músculos del dedo que no estaba acostumbrado. Regularmente yo he sido más de rítmicas que de solos. Y la meta que hoy traigo es practicar mucho más los solos, mejorar las técnicas y así, que es lo que estoy haciendo en el canal. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y en esa ocasión, pues sí, me levanto ese miércoles ya con esa sensación de adormecimiento acá y una molestia al hacer esta flexión. Hay una tendinitis que se llama de Kerbein. Esa, sin embargo, es diferente. Esa te duele aquí, sientes aquí la tensión porque es un músculo que recorre toda esta zona. Y en este caso, afortunadamente, no tengo la tendinitis de Kerbein. Solamente tengo una tendinitis tradicional, vamos a llamarle, pero se me afectó una de las poleas, que es la que sostiene a los tendones. De lo poco que sé, tampoco soy fisioterapeuta, pero de lo poco que he aprendido ahorita con esta situación, tenemos las falanges, que son los huesitos que tenemos acá. Esa es la proximal, que sería la primerita. De ahí le sigue la falange media y tenemos esta falangita. No recuerdo el nombre de esta, pero bueno, yo tengo lastimado entre la proximal y la media, exactamente aquí donde está la polea. Si ustedes buscan, y les voy a poner algunas imágenes, las poleas son como cintas que están dentro de la piel, pero lo que hacen esas poleas es prácticamente sujetar. Hagan de cuenta que el tendón es un hilo de pescar. La caña, la varita, el metal que prácticamente va a ser el hueso. Si recordamos, que igualmente les pondré algún ejemplo, las cañas tienen ciertos orificios que es por donde pasa el hilito. El hilo, hagan de cuenta que es el tendón. Y entonces la polea es el aro. La función que hace prácticamente pues es esta, ¿no? Al doblar tú el dedo, digamos que no se vuelve un arco el tendón. O sea, si no sería así, estaría de una manera de esta forma. Entonces lo que hace es que se va pegadito al hueso. Yo cuando me levanto, pues sí, dije, bueno, es un problema de un día, pues me va a quitar mañana, seguí haciendo otras cosas. No toqué la guitarra ese miércoles, dije, bueno, voy a tratar. Pero de ahí dije, bueno, ya me puse diclofenaco en crema, me estuve tallando, etcétera, siento un poquito de alivio.
que lo que hace el diclofenaco o algún tipo de pastilla para desinflamar, como el ibuprofeno o algún otro, pues te da una mejora momentánea, pero como el problema está ahí, tanto la tensión de lo que sería el tendón, donde se conecta aquí con el brazo, que es la parte más ancha o más gruesa del tendón, estaba todo inflamado, no desaparece porque se está reparando el cuerpo. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces a mí se me ocurre el jueves, si no me recuerdo, me puse a sacar una canción de Rammstein y también me puse a sacar una canción que también se la voy a poner aquí mismo en la descripción, de la de Sober de Tool, que dije, bueno, no hay tanta digitación, yo soy más rítmico, pues está bien, vamos a meterle. Entonces que agarro y sí, las pude tocar sin problema alguno. Sin embargo, la molestia me ha persistido. Entonces dije ayer, viernes, que ya estaba así como que viendo las cosas, el viernes, perdón, ya estaba viendo las cosas medio difíciles, ¿qué hago? No, pues me aguanto. Ya me aguanté viernes, sábado, domingo. Me estuve dando yo masajes que empecé a ver en línea. Regularmente nosotros cuando entramos o tenemos algún problema de salud, lo primero que hacemos es, lo Google, tengo esto, a ver qué me pasó, y de repente vemos que se parece a lo que tengo y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces ya dije, pues si se va a cicatrizar, porque es lo que se menciona, que se hace una reparación del tejido internamente, al no ser tratado con fisioterapia, lo que sucede es que, vamos a llamarle así, hace lo que puede el organismo, y lo que hace es pues, meterte una bola de cosas dentro de tu misma función de reparación interna, y pues ya no hace la misma función como debería ser, quedas como al 75%, y estar al 75% ya es una molestia de doblar la mano correctamente. Afortunadamente y desafortunado, trato de ver lo positivo, es que lo afortunado es que bueno, pues no es tan grave, ¿no? Como el dedo de gatillo que se le conoce, es en el cual pues creo que se te queda el dedo de esta manera y ya tú lo tienes que regresar porque así está muy muy dañado. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les doy? Necesitamos hacer un calentamiento previo, que es algo que honestamente yo nunca he hecho. O sea, yo realmente yo no hago calentamiento. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Pues yo creo que muy pocos, ¿no? ¿Cuáles serían los principales? Vamos con las muñecas. Haríamos este movimiento de arriba hacia abajo. Haríamos 10 veces este movimiento, lo puedes hacer de 10 a 15 veces y con 3 sets. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? Podemos hacer las muñecas hacia arriba, hacia abajo. 3 series, vas a hacerlo de 10 a 15 veces. Los dedos es muy importante siempre. Hacer este movimiento hacia atrás. Aquí duele un poquito. Y lo vamos a hacer este movimiento también por cada mano de 5 a 15 repeticiones, igualmente con 3 series. Otro de los ejercicios también es abrir y cerrar. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Esos van a ser tus calentamientos previos. Entonces, estos movimientos siempre van a hacer que tú puedas lograr un acondicionamiento adecuado. Si se dan cuenta, son los movimientos más básicos. Ahora, como se les mencionaba, si tú ya la tienes, uno de los ejercicios que a mí me encargó la fisioterapeuta, así como la extensión que estuvimos haciendo de la mano, ahora lo vamos a hacer y vamos a mantener unos 10-15 segundos la mano de esta manera, y esto hace que el tendón que corre por acá se esté relajando. De igual manera lo podemos hacer a la inversa. Si hacemos este movimiento vamos a sentir la tensión aquí, entonces si lo hacemos hacia abajo manejamos el tendón, a la inversa manejamos esta zona. Entonces son de los ejercicios que van a ayudarnos a liberar la tensión. Esos ejercicios, lo que yo te recomendaría mucho es que asistas a terapia, y aquí mismo también te voy a mostrar toda la sesión que estuve llevando con la terapeuta, porque me aplicó acupuntura en seco, me aplicó radio, que es calor prácticamente, generado a través de pulsaciones eléctricas, y todo esto pues bueno, al final ayuda de alguna forma a mejorar. Incluso también tuve masaje para que se fuera mejorando la estimulación, y bueno, pues evitemos llegar hasta donde yo estoy, y espero que con esta información a ti te pueda servir para evitar lesiones. Si te quedan dudas, aquí mismo en los comentarios me puedes preguntar y de ahí mismo yo te estaré dando respuesta. Muchas gracias por vernos, estamos al pendiente.